Dedicatoria a los cristianos quebrantados de corazón que escapan de grupos autoritarios en busca de consuelo, salud y esperanza. Dios quiera que recobren y prosigan con Él, que es la libertad genuina. A los cristianos que han sufrido o que sufren la experiencia desconsoladora de la división entre los hermanos. Que esta historia les dé luz y consuelo. Dios quiera que también se recobren y prosigan con Él, que es la verdadera paz. Y quiera Dios que sean sanados de un modo tan absoluto que puedan responder al llamamiento de aquel que todo lo pide porque Él lo es todo. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. Oseas capítulo 8, versículo 4. Querido lector, es un placer y un privilegio pasar este tiempo con usted. Gracias por su compañía. Le sugiero que nos apresuremos a entrar al teatro porque veo que ya están apagando las luces. Hay 2 localidades no lejos del escenario reservadas para nosotros. Sentémonos enseguida. Tengo entendido que la trama es de género dramático. Espero, sin embargo, que no la encuentre demasiado triste. Creo que la historia se divide en 2 partes. En la primera se presenta a un rey anciano llamado Saúl y a un pastorcito llamado David. En la segunda aparece de nuevo un rey anciano y un joven, pero esta vez el rey anciano es David y el joven es Absalón. El argumento es una descripción gráfica, un boceto al carbón, si usted prefiere, de la desobediencia y la autoridad en el reino de Dios. Han apagado las luces, los actores en sus puestos, el público ha guardado silencio, ya suben el telón, ha comenzado nuestra historia. Prólogo. El Dios vivo y omnipotente se dirigió a Gabriel y le habló de este modo: toma estas 2 partes de mi ser. Hay 2 hombres que esperan su destino. Ve y entrega a cada uno de ellos una porción de mí mismo. Con 2 luces de vida radiante que palpitaban en sus manos, Gabriel abrió la puerta del reino que separaban a los 2 mundos y se perdió de vista. Había entrado en la galería de las generaciones futuras. Tengo aquí 2 porciones de la naturaleza de Dios. La primera es del mismo género de su naturaleza. Quien se cubre con ella es investido con el aliento de Dios. Su mismo aliento lo rodea como las aguas alrededor del que se zambulle en el mar. Con esto, el aliento que embiste tendrá el poder del Altísimo para dominar ejércitos, avergonzar a los enemigos de Dios y realizar en la tierra su obra. Aquí está el poder de Dios con un don. Aquí está la inmersión en el Espíritu. Un hombre dio un paso adelante. Esta porción de Dios es para mí. Muy bien, respondió el ángel. Recuerda que quien recibe una porción tan grandiosa como esta será, sin duda, conocido por muchos. Antes que tu peregrinaje terrenal termine, será conocido tu carácter por medio de este poder. Tal es el destino de todos los que están investidos de esta porción y ejercen su poder, porque ella afecta únicamente al hombre exterior, sin afectar un ápice su espíritu. El poder exterior revelará siempre los recursos íntimos del ser o la carencia de ellos. El primer hombre recibió su porción y dio un paso atrás. Gabriel habló otra vez. Tengo aquí la segunda de las 2 porciones del Dios viviente. Este no es un don sino una herencia. Se lleva un don en el hombre exterior. Se siembra una herencia, como una semilla, en lo más íntimo del corazón. Sin embargo, aun cuando es una siembra tan insignificante, crece hasta llegar, andando el tiempo, todo el hombre interior. Otro hombre dio un paso adelante y exclamó: creo que esta porción ha de ser mía durante mi peregrinaje terrenal. Muy bien, respondió otra vez el ángel. Debo decirte que se te ha dado algo glorioso. Es lo único,
en todo el universo de Dios y de los ángeles que puede cambiar el corazón humano. Sin embargo, ni siquiera este elemento de Dios puede llevar a cabo su tarea ni crecer hasta llenar todo el interior a menos que esté bien combinado. Tiene que ser pródigamente mezclado con quebrantamiento, tristeza y aflicción. El segundo hombre recibió su porción y dio un paso atrás. Junto a Gabriel se sentó el ángel archivero. Debidamente asentó en su libro el registro de los dos hombres. ¿Qué llegarán a ser estos dos hombres después que hayan pasado la puerta hacia el mundo visible?, preguntó Archivero. En voz baja respondió Gabriel: cada uno en su tiempo será rey. Capítulo 1. El hijo menor de cualquier familia posee dos rangos distintivos. Se le considera informal y consentido. Por lo general, se espera poco de él. Inevitablemente, revela menos características de liderazgo que los demás hijos de la familia. Nunca guía, siempre sigue. No tiene a ninguno menor que él con quien ejercer el liderazgo. Así es hoy, y así fue hace 3000 años en un pueblo llamado Belén, en una familia de 8 muchachos. Los primeros 7 hijos de Isaí trabajaban cerca de la granja de su padre. El menor era enviado a las montañas para que apacentara el pequeño rebaño de ovejas de la familia. En aquellos aburridos viajes pastoriles, este hijo menor llevaba 2 cosas: una honda y un pequeño instrumento parecido a la guitarra. Es abundante el tiempo libre de un pastor en las mesetas, donde durante muchos días pastan las ovejas en una pradera solitaria. A medida que pasaba el tiempo y los días se convertían en semanas, el joven se sentía muy solo. La sensación de soledad que lo rodeaba siempre se aumentaba en su alma. Tocaba mucho el arpa, tenía buena voz, de modo que cantaba con frecuencia. Cuando nada de esto lograba distraerlo, recogía un montón de piedras y las lanzaba una a una con su honda hacia un árbol distante, como si estuviera en realidad furioso. Cuando desaparecía un montón de piedras, caminaba hasta el árbol que le había servido de blanco, volvía a reunirlas y designaba a otro enemigo frondoso a una distancia todavía mayor. Así libraba muchas batallas solitarias como esta. Este pastor, cantor y hondero también amaba a su señor. Por la noche, mientras todas sus ovejas dormían, se sentaba a contemplar con fijeza el fuego mortecino de la hoguera, rasgueaba su arpa y ofrecía un concierto de un solo instrumentista. Cantaba los antiguos signos de la fe de sus antepasados. Lloraba mientras cantaba y a menudo, cuando lloraba, terminaba alabando a Dios. Cuando no alababa ni lloraba, vigilaba los corderos y las ovejas. Si no estaba ocupado con su rebaño, tiraba con su afable honda una y otra vez hasta que pudiera decirle a cada piedra exactamente a dónde dirigirse. Una vez, mientras cantaba a todo pulmón a Dios, a los ángeles y a las nubes que pasaban, divisó un enemigo vivo, un enorme oso. Se lanzó adelante. Ambos se encontraron avanzando furiosamente hacia el mismo objetivo, un corderito que pastaba en una alta planicie del exquisito pasto verde. El muchacho y el oso se detuvieron a medio camino y se volvieron con violencia para enfrentarse el uno al otro. Aun cuando instintivamente buscó una piedra en su zurrón, el joven se dio cuenta que no tenía miedo. Mientras tanto, lo embistieron las patas peludas con un potente relámpago pardo con furor espumoso. Impulsado por la fuerza de la juventud, puso la piedra en la honda y pronto un guijarro liso del arroyo silbó en el aire para hacer frente a la embestida. Momentos después, el hombre, no tan joven como minutos antes, recogió al cordero y le dijo: «Yo soy tu pastor y Dios es el mío». Y así, a lo largo de la noche, entretejió la leyenda del día hasta convertirla en canción. Lanzó al cielo aquel himno repetidas veces hasta que hubo enseñado la melodía y la letra a cada ángel que tenía oído musical. Ellos, a su vez, se hicieron guardianes de esta canción prodigiosa y la hicieron llegar como bálsamo sanador a los quebrantados de corazón de todos los tiempos.
Capítulo 2. Una figura corría hacia él en la distancia. Crecía a medida que se acercaba. Era su hermano. Gritó el hermano: «¡Corre con todas tus fuerzas! Yo cuidaré el rebaño». ¿Por qué? Un anciano, un sabio está en casa. Quiere conocer a los 8 hijos de Isaí y los ha visto a todos menos a ti. ¿Pero por qué? ¡Corre! David corrió. Se detuvo solo el tiempo suficiente para recobrar el aliento. Después, con el sudor corriendo copiosamente sobre las mejillas bronceadas por el sol y el rostro enrojecido, haciendo juego con el rojizo pelo crespo, entró en la casa de su padre, grabando con sus ojos todo lo que veía. El hijo menor de Isaí estaba allí de pie, alto y fornido, sobre todo ante los ojos del curioso visitante. La familia casi nunca puede percatarse de cuánto un hombre ha crecido, ni siquiera al mirarlo de frente. El anciano lo notó y advirtió también algo más. De algún modo supo lo que Dios sabía. Dios había hecho una encuesta casa por casa en todo el reino en busca de algo muy especial. Como resultado de esa encuesta, el Dios omnipotente había notado que este trovador, que tiraba piedras con su honda, amaba a su Señor con un corazón más puro que cualquier otro hombre en toda la tierra de Israel. «Arrodíllate», dijo el barbudo de larga cabellera encanecida. Se arrodilló casi regiamente, al menos para quien nunca había estado en esa peculiar posición, y sintió que el aceite se derramaba sobre su cabeza. En algún lugar del archivo de su mente, con el rótulo «Datos de la niñez», se rememoraba este pensamiento. Esto es lo que hacen los hombres para investir a un rey. Samuel me está convirtiendo en... ¿En qué? Las palabras hebreas eran inequívocas. Hasta los niños las sabían. He aquí el ungido del Señor. Un día formidable para la vida de un joven. ¿No es verdad? ¿No es entonces extraño que este acontecimiento sumamente notable condujera al joven no al trono, sino a una década de infernal agonía y sufrimiento? Aquel día David fue inscrito no en el linaje de la realeza, sino en la escuela del quebrantamiento. Samuel se fue a su casa. Todos los hijos de Isaí, excepto uno, se fueron a la guerra. El menor, tierno aún para ir al campo de batalla, recibió, no obstante, un ascenso en la casa de su padre, de pastor a ayudante de camarero. Ahora su nuevo trabajo era llevar alimento a sus hermanos en la línea del frente. Hacía esto con regularidad. En una de las tales visitas al frente de batalla, mató un oso exactamente de la misma manera que lo hizo la primera vez. Sin embargo, este oso tenía una altura de 3 metros y era humano. Como resultado de esta proeza extraordinaria, el joven David se vio pronto convertido en un héroe popular. Por último, se encontró metido en el castillo de un rey loco, y en circunstancias tan locas como el rey, el joven iba a aprender muchas cosas indispensables. Capítulo 3. David cantaba con frecuencia para el rey loco. La música era un gran alivio para el anciano, según parece. Cuando David cantaba, todos se detenían en los pasillos del castillo y escuchaban maravillados las canciones que provenían de la cámara real. ¿Cómo llegó alguien tan joven a poseer letra y música tan maravillosas? Parecía que la favorita de todos era la canción que compuso cuando salvó de la muerte al corderito. Les encantaba esa canción tanto como a los ángeles. No obstante, el rey sentía celos porque estaba loco. ¿O sería que estaba loco porque sentía celos? De cualquier modo, el rey se sintió amenazado por David, como sucede a menudo con los reyes cuando por debajo de ellos hay un joven popular y que promete. El rey también sabía, como lo sabía David, que este muchacho tenía la posibilidad de comprar su puesto. Pero ¿ascendería David al trono por medios fraudulentos o por medios legítimos? Saúl no lo sabía. Este era uno de los interrogantes que lo enloquecían. David estaba atrapado en una posición incómoda. Sin embargo,
en tales circunstancias, pareció captar la interpretación profunda del drama en curso en el que había sido atrapado. Parecía comprender algo que muchos pocos de los hombres más sabios de su tiempo comprendieron, algo que aún en nuestros días, cuando los hombres son todavía más sabios, menos comprenden, que era que Dios no tenía, pero ansiaba tener, hombres que vivieran en la aflicción. Dios quería una vasija rota. Capítulo 4. El rey loco veía a David como una amenaza para su reino. No comprendía, según parece, que debe permitirse que Dios decida qué reinos perdurarán ante las amenazas. Al no saberlo, Saúl hizo lo que hacen todos los reyes insensatos: arrojó lanzas a David. Él podía hacerlo, era el rey. Los reyes pueden hacer tales cosas y casi siempre las hacen. Los reyes se atribuyen el derecho de arrojar lanzas. Todo el mundo sabe que tales hombres tienen ese derecho. Todos lo saben muy bien. ¿Cómo lo saben? Porque el rey se lo había dicho muchas veces. Es posible que este rey loco fuera el verdadero rey, incluso el ungido del Señor. ¿Qué piensa usted respecto a su propio rey? ¿Es el ungido del Señor? Tal vez sí, tal vez no. Solo Dios lo sabe. Si su rey es en realidad el ungido del Señor y si además arroja lanzas, entonces hay algunas cosas que usted puede saber y debe saber con seguridad. Su rey está bastante loco y es un rey según el orden del rey Saúl. Capítulo 5. Dios tiene una universidad. Es una escuela pequeña. Pocos se inscriben. Todavía menos se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otros tipos de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tiene hombres que son la autoridad de Dios, pero son insensatos, de corazón no quebrantado. Él posee tristemente una mezcla espectroscópica de todo entre esos dos tipos de hombres. Tiene de todos estos en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón casi absolutamente ninguno. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes de la escuela divina de la obediencia y el quebrantamiento? Porque todos los que están en esta escuela deben sufrir mucha aflicción. Y como usted pudiera suponer, es a menudo el gobernante no quebrantado de corazón a quien Dios soberanamente escoge, el que ocasiona la aflicción. David fue una vez estudiante de esta escuela, y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir a David. A medida que aumentaba la locura del rey, David crecía en conocimiento. Él sabía que Dios lo había colocado en el palacio del rey bajo la autoridad legítima. ¿Era legítima la autoridad del rey Saúl? Sí, era la autoridad escogida de Dios, escogida para David, autoridad de un corazón no quebrantado, sí, más ordenada divinamente. Sí, eso es posible. David tomó aliento, se puso bajo las órdenes de su rey insensato y caminó la senda de su infierno terrenal. Capítulo 6. David tenía un interrogante. ¿Qué se hace cuando alguien nos arroja una lanza? ¿No le parece extraño que David no supiera la respuesta a este interrogante? Después de todo, cualquiera sabe qué hacer cuando le arrojan una lanza. Se recoge la lanza y se arroja contra el agresor. Cuando alguien te arroje una lanza, David, arráncala de la pared y arrójala al que te la tiró primero. Absolutamente todos los demás lo hacen. Puedes estar seguro. Al realizar esta proeza insignificante de devolver las lanzas arrojadas, usted probará muchas cosas. Que es intrépido, defiende lo recto, se opone valientemente al mal, es firme y no se le puede hacer a un lado, no soportará la injusticia o el trato injusto, es el defensor de la fe, guardián de la antorcha, descubridor de toda herejía,
no será injuriado fácilmente. Todos estos atributos se combinan para probar que usted también es, obviamente, candidato para el reino. Sí, tal vez sea el ungido del Señor, según el orden del rey Saúl. También existe la posibilidad de que unos 20 años después de su coronación, será increíblemente el más diestro lancero del reino. Y aún más seguro, para entonces estará bastante loco. Capítulo 7. Diferente de cualquier otro lancero en la historia, David no sabía qué hacer cuando le arrojaban una lanza. No la arrojó de nuevo a Saúl, ni preparó su propia lanza para arrojársela. David hizo algo distinto. Lo único que hizo fue esquivarla. ¿Qué puede hacer un hombre, sobre todo un joven, cuando el rey decide usarlo como blanco en sus prácticas de tiro? ¿Qué sucede si el joven decide no devolver el golpe? Ante todo, tiene que simular que no ve las lanzas, aun cuando vengan directamente contra él. En segundo lugar, tiene que aprender a esquivar rápidamente el golpe. Por último, tiene que aparentar que nada ha sucedido. Uno puede fácilmente darse cuenta si alguien ha sido alcanzado por una lanza. Se convierte en una oscura sombra de amargura. A David nunca lo hirió ninguna lanza. Gradualmente aprendió un secreto bien guardado. Descubrió 3 principios que impidieron que lo hirieran las lanzas. 1. Aprender nada acerca del arte elegante y de fácil dominio de la lanza. 2. Apartarse de la compañía de todos los lanceros. Y 3. Mantener la boca herméticamente cerrada. De esta manera, uno nunca será tocado por las lanzas, aun cuando le atraviesen el corazón. Capítulo 8. Mi rey está loco, al menos yo lo considero así. ¿Qué puedo hacer? Ante todo, reconozca este hecho inalterable. Usted no puede decir, ninguno de nosotros puede, quién es el ungido del Señor y quién no lo es. Algunos reyes, a quienes todos acusarían de ser reyes según el orden del rey Saúl, lo son en realidad según el orden de David, y otros, en quienes todos los hombres tendrían fe absoluta como reyes según el orden de David, realmente pertenecen al orden del rey Saúl. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién puede saberlo? ¿De quién es la voz que escucha usted? Ningún hombre es lo suficientemente sabio como para descifrar el enigma. Lo único que podemos hacer es dar vueltas haciéndonos la pregunta: ¿es este hombre el ungido del Señor? Y si lo es, ¿lo será según el orden de Saúl? Memorice muy bien esta pregunta. Tendrá que hacérsela muchísimas veces, sobre todo si usted es ciudadano de un reino cuyo rey tal vez esté loco. Pudiera parecer fácil hacer esta pregunta, pero no lo es, sobre todo cuando usted llora intensamente y esquiva lanzas, y se siente tentado a devolver el golpe, y los demás lo animan a que lo haga, cuando su opinión, su juicio, su lógica, su inteligencia y su sentido común están de acuerdo con eso. Pero recuerde en sus lágrimas que usted conoce solo la pregunta, no la respuesta. Nadie conoce la respuesta, nadie excepto Dios. Capítulo 9. No me gustó el último capítulo. Le dio un rodeo al problema. Estoy en la situación de David y estoy en agonía. ¿Qué hago cuando el reino donde estoy es gobernado por un rey tirador de lanzas? ¿Debo irme? Si es así, ¿cómo? ¿Qué hace exactamente un hombre en medio de una contienda de tiradores de cuchillos? Bien, si a usted no le gustó la pregunta del último capítulo, tampoco le gustará la respuesta que se presenta en este. La respuesta es esta: se deja apuñalar. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿O qué hay de bueno en ello? Usted tiene los ojos puestos en el falso rey Saúl. Mientras mire a su rey,
usted lo culpará únicamente a él por el actual infierno de su vida. Tenga cuidado porque Dios tiene sus ojos fijos en otro rey Saúl, no en el visible que está allí frente a usted arrojándole sus lanzas. No, Dios está mirando a otro rey Saúl, uno tan malo o peor. Dios está mirando al rey Saúl que hay en usted. ¿En mí? Saúl está en su corriente sanguínea, en la médula de sus huesos. Él forma parte de la misma carne y músculo de su corazón. Él está enraizado en su alma. Vive el núcleo de sus átomos. El rey Saúl y usted son uno solo. Usted es el rey Saúl. Él respira en los pulmones y late en el pecho de todos nosotros. Solo hay una forma, una manera de librarse de él. Tiene que ser destruido. Tal vez usted no considere que esto sea expresamente una lisonja, pero al menos ahora sabrá por qué Dios lo puso bajo alguien que pudiera ser precisamente el rey Saúl. El pastor David habría llegado a ser el rey Saúl II si Dios no hubiera cercenado al Saúl que existía dentro de su corazón. A propósito, tal operación tomó años y fue una experiencia cruel que estuvo a punto de matar al paciente. ¿Y qué escalpelo y pinzas usó Dios para extirpar este Saúl interior? Dios usó al Saúl exterior. El rey Saúl trató de destruir a David, pero su único éxito fue que se convirtió en el instrumento de Dios para dar muerte al Saúl que vagaba por las cavernas de la propia alma de David. Sí, es cierto que David fue casi destruido en el proceso, pero así tenía que ser. De otra manera, el Saúl que estaba en él habría sobrevivido. David aceptó el destino de vivir en tan inhumanas circunstancias. No levantó una mano, ni opuso resistencia, ni trató de impresionar con su piedad. Sufrió en el crisol secreta y silenciosamente. Debido a esto fue profundamente herido. Todo su ser interior fue mutilado. Su personalidad fue transformada. Cuando la prueba terminó, David era apenas reconocible. ¿No estuvo usted satisfecho con la pregunta del capítulo anterior? Entonces es probable que no le gustará la respuesta de este capítulo. A ninguno le gusta, a nadie excepto a Dios. Capítulo 10. ¿Cómo sabe un hombre cuándo llega por fin el momento de abandonar al ungido del Señor? Sobre todo si este es según el orden del rey Saúl. David nunca tomó esa decisión. El ungido del Señor la tomó por él. El propio edicto del rey resolvió el asunto. Captúrenlo y mátenlo como a un perro. Solo entonces salió David. Más bien huyó. Aún entonces nunca habló una palabra o levantó la mano contra Saúl. Note también esto, por favor. David no dividió el reino cuando salió. No se llevó parte de la población con él. Salió solo, totalmente solo. El rey Saúl II nunca hace eso. Él siempre se lleva a quienes se obstinan en acompañarlo. Sí, los hombres se obstinan en acompañarlo a usted. ¿No es así? Están dispuestos a ayudarlo a fundar el reino del Saúl II. Tales hombres nunca se atreven a salir solos. Pero David salió solo. Es que los verdaderos ungidos del Señor pueden salir solos. Solo hay una manera de abandonar un reino. Solo, totalmente solo. Capítulo 11. Las cuevas no son lugar ideal para levantar el estado de ánimo. Hay cierta semejanza en todas ellas, no importa en cuántas usted haya vivido. Oscuras, húmedas y frías, con el aire viciado. Una cueva se empeora aún más cuando usted es el único habitante y puede a lo lejos oír el ladrido de los perros. Pero algunas veces, cuando no estaban cerca los perros ni los cazadores, la presa cantaba.
Comenzaba en voz baja y luego alzaba la voz y cantaba aquella canción que compuso cuando salvó al corderito. Cada nota resonaba en las paredes de la cueva, así como otras veces había resonado en las montañas. La música vibraba en la oscuridad de la profunda cueva, que se convertía de inmediato en un coro que repetía su canto. Ahora tenía menos que cuando era pastor. No tenía arpa ni sol, y ni siquiera la compañía de las ovejas. Se habían desvanecido los recuerdos del palacio. Su mayor ambición no era más alta que el cayado de un pastor. Todo se estaba extinguiendo para él. Cantaba mucho y con cada nota salía una lágrima. Cuán extrañas reacciones provoca el sufrimiento. En aquellas cuevas oscuras, húmedas y frías, ahogado en la tristeza de su canto y en la canción de su tristeza, David se convirtió sencillamente en el más grande autor de himnos y en el mayor consolador de los quebrantados de corazón que este mundo haya conocido jamás. Capítulo 12. Corría por los campos empapados por la lluvia y bajaba por los resbaladizos cauces de los ríos. Algunas veces se acercaban los perros, otras veces hasta lo encontraban, pero lo ocultaban los ríos, los fosos y los pies veloces. Tomaba su alimento de los campos, arrancaba raíces a la orilla del camino, dormía en los árboles, se escondía en las zanjas, se arrastraba entre las zarzas y avanzaba lentamente sobre el fango. Corría durante muchos días sin atreverse a parar o a comer. Bebía la lluvia. Semidesnudo, todo sucio, caminaba, tropezaba y se desgarraba la piel al arrastrarse. Ahora las cuevas eran castillos, los fosos eran casas. En tiempos pasados las madres siempre les habían dicho a sus hijos que si no se portaban bien terminarían como el borracho del pueblo. Pero ya no. Ahora ellas tenían una historia mejor y más aterradora que contarles. Pórtate bien o terminarás como el matador del gigante. En Jerusalén, cuando los hombres enseñaban acerca de ser obedientes a los reyes y a honrar a los ungidos del Señor, David servía de ejemplo. Miren, esto es lo que Dios hace con los hombres rebeldes. Los jóvenes oyentes se estremecían ante tal pensamiento y resolvían nunca tener nada que ver con la rebelión. Así eran entonces, así es ahora, así será siempre. Mucho más tarde, David llegaba a un país extranjero y a un ínfimo grado de seguridad. También aquí fue temido y odiado. Se inventaron mentiras y hubo confabulaciones contra él. Se enfrentó a la muerte en varias ocasiones. Estas fueron las horas más negras de David. Usted las conoce como los días que precedieron a su reinado. Pero él no las veía de ese modo. Él suponía que esta sería su suerte para siempre. El sufrimiento daba a luz, la humildad nacía. De acuerdo con las normas terrenales, era un hombre frustrado. De acuerdo con las normas del cielo, era un hombre quebrantado de corazón. Capítulo 13. Otros tuvieron que huir a medida que aumentaba la locura del rey. Primero 1, luego 3, después 10 y por último cientos. Al término de la prolongada búsqueda, algunos de estos fugitivos hicieron contacto con David. Ellos no lo habían visto por largo tiempo. En realidad, cuando lo vieron otra vez simplemente no lo reconocieron. Había cambiado. Su personalidad, su carácter, todo su ser había sido transformado. Hablaba menos, amaba más a Dios, cantaba de manera diferente. Ellos nunca antes habían escuchado estas canciones. Algunas eran indescriptiblemente hermosas, pero otras helaban la sangre en las venas. Los que lo encontraron y decidieron ser sus compañeros errantes eran un grupo miserable y despreciable, ladrones, mentirosos, quejumbrosos, criticones, insurrectos de corazón rebelde. Estaban cegados por el odio contra el rey y, por tanto,
contra todo lo que representaba autoridad. Habrían sido camorristas en el paraíso si pudieran haber entrado alguna vez. David no les pidió que lo siguieran. No compartía la actitud de estos hombres. Sin embargo, sin pedírselo, ellos comenzaron a seguirlo. Él nunca les habló de autoridad, jamás se refirió a la obediencia, pero todos, sin excepción, se sometieron. No estableció ningún reglamento. Los preceptos legales no son palabras que se encuentran en el vocabulario de los prófugos. No obstante, limpiaron totalmente su vida exterior y, paulatinamente, también comenzó a cambiar su vida interior. No temieron la obediencia ni la autoridad. Ni siquiera pensaron en el tema, y mucho menos lo discutieron. Entonces, ¿por qué siguieron a David? No lo siguieron precisamente. Era solo que él era bueno, era David. Eso no necesita explicación. Y así, por primera vez en 2 ocasiones, nació la verdadera monarquía. Capítulo 14. ¿Por qué David? ¿Por qué? El lugar era otra cueva oscura. Los hombres se movían con impaciencia de un lado para otro. Paulatinamente y muy tranquilos comenzaron a sentarse. Todos estaban desconcertados como Joab, que por último había expresado sus interrogantes. Joab quería respuestas inmediatas. Seguramente David tuvo que haber estado avergonzado o al menos a la defensiva. Ni lo uno ni lo otro. Él miraba más allá de Joab como un hombre que contempla otro reino que solo él puede ver. Joab avanzó hacia David, lo miró con desprecio y comenzó a pronunciar a gritos sus frustraciones. Él estuvo muchas veces a punto de atravesarte con una lanza en el castillo. Lo vi con mis propios ojos. Por último, escapaste. Durante algunos años no has sido más que un conejo a quien él persigue. Además, el mundo entero cree las mentiras que él cuenta acerca de ti. Ha venido él mismo, el rey, buscando en cada cueva, en cada foso y hoyo de la tierra para encontrarte y matarte como un perro. Pero esta noche lo tuviste en la punta de su propia lanza y no hiciste nada. Míranos. Somos animales otra vez. Hace menos de 1 hora pudiste habernos liberado a todos. Sí, pudiéramos ser libres en este momento, libres, y también lo sería la nación de Israel. ¿Por qué, David? ¿Por qué no terminaste con estos años de aflicción? Hubo un largo silencio. Otra vez los hombres se movieron intranquilos. No estaban acostumbrados a ver a David reprendido. David habló pausadamente, con una delicadeza que parecía decir: oí lo que preguntaste, pero no presté atención a la manera en que lo hiciste. Porque una vez, hace ya mucho tiempo, él no estaba loco, era joven, era grande ante los ojos de Dios y de los hombres. Fue Dios mismo quien lo hizo rey. Dios, no los hombres. Joab volvió a enfurecerse, pero ahora sí está loco, y ya Dios no está con él. Y es más, David, él todavía te matará. Esta vez fue la respuesta de David la que ardió con pasión. Es mejor que me mate, y no que yo aprenda sus métodos. Es mejor que me mate, y no que llegue a ser como él. No practicaré los métodos que causan la locura de los reyes. No arrojaré lanzas, ni permitiré que medre el odio en mi corazón. No me vengaré, ni ahora ni nunca. Joab se enojó ante semejante respuesta sin sentido y se encolerizó en la oscuridad de la caverna. Aquella noche los hombres se acostaron sobre las piedras húmedas y frías, murmurando acerca de las opiniones masoquistas y pervertidas de su líder en cuanto a las relaciones con los monarcas y sobre todo con los reyes insensatos. Aquella noche también se acostaron los ángeles y soñaron en el resplandor crepuscular de aquel día extraordinario
que Dios aún podía dar su autoridad a un vaso digno de confianza. Capítulo 15. ¿Qué clase de hombre era Saúl? ¿Quién era este que se hizo enemigo de David? El ungido de Dios, el libertador de Israel, y sin embargo se le recuerda principalmente por su insensatez. Olvide las críticas que usted haya oído o leído acerca de Saúl. Olvide su mala fama. Considere los hechos. Saúl fue uno de los más grandes personajes de la historia humana. Fue un muchacho de campo, un verdadero niño campesino. Era alto, bien parecido y muy simpático. Fue bautizado en el Espíritu Santo. También procedía de una familia distinguida, es decir, en su linaje hubo algunos de los grandes personajes históricos de toda la humanidad. Abraham, Israel y Moisés se contaban entre sus antepasados. ¿Recuerda los antepasados históricos? Abraham había fundado una nación. Moisés la había librado de la esclavitud. Josué la estableció en la tierra que Dios le había prometido. Los jueces impidieron que se desintegrara hasta el caos total. Entonces apareció Saúl. Él tomó a este pueblo y lo integró en su reino unido. Saúl unió a su pueblo y estableció un reino. Pocos hombres han hecho eso. Formó un ejército de la nada. Ganó batallas por el poder de Dios. Derrotó al enemigo una y otra vez, como pocos hombres lo han hecho. Recuerde eso. Y recuerde también que este hombre fue bautizado en el Espíritu. Además, fue profeta. El Espíritu de Dios vino sobre él en poder y autoridad. Dijo e hizo cosas inauditas, y todo por el poder del Espíritu que reposa sobre él. Él fue todo lo que los hombres de hoy anhelan ser, capacitado por el Espíritu Santo para hacer lo imposible para Dios. Un líder escogido por Dios con el poder de Dios. A Saúl se le dio la autoridad de Dios. Era el ungido de Dios y Dios lo trataba como tal. A Saúl también lo consumía la envidia y fue capaz de asesinar y estuvo dispuesto a vivir en las tinieblas espirituales. ¿Hay alguna moraleja en estas contradicciones? Sí, hay una enseñanza que hará astillas muchos de los conceptos acerca del poder, acerca de los grandes hombres bajo la unción de Dios y acerca de Dios mismo. Cada año hay más hombres que oran por el poder de Dios. Esas oraciones parecen poderosas, sinceras y devotas, sin móviles ocultos. Sin embargo, escondidos bajo tal oración y fervor están la ambición, el ansia por renombre y el deseo de ser considerado un gigante espiritual. El hombre que ora de tal modo tal vez ni siquiera lo sepa, pero esos motivos y deseos secretos están en su corazón, en el corazón de usted. Al mismo tiempo que los hombres hacen tales peticiones, sienten un vacío interior. Hay poco crecimiento espiritual interno. La oración por el poder es el camino corto y rápido, el desvío hacia el crecimiento espiritual interno. Hay una enorme diferencia entre la vestidura exterior del poder del Espíritu y la plenitud interior de la vida del Espíritu. En la primera, a pesar del poder, el hombre secreto del corazón puede permanecer inalterado. En la segunda, se trata con el monstruo. Algo muy interesante acerca de Dios es que Él oye todas esas peticiones de poder que le presentan los jóvenes fervorosos en cada generación y las responde. Muy a menudo Él concede esas peticiones de poder y autoridad. Algunas veces, al responderlas, les dice que sí a algunos vasos muy indignos. ¿Les da Dios el poder a los hombres indignos? ¿Su poder? ¿Aun cuando sean por dentro un montón de huesos secos? ¿Por qué hace Dios tal cosa? La respuesta a la vez es sencilla y aterradora. Algunas veces Él le entrega a vasos indignos una porción mayor de poder a fin de que éste se revele con el tiempo para que todos vean la verdadera condición de desnudez interior que hay dentro de esos hombres.
Por consiguiente, considere el asunto cuando oiga al mercader del poder. Recuerde, Dios a veces da el poder a hombres por razones incomprensibles. Un hombre puede estar viviendo en el pecado más indecoroso y el don exterior estar obrando perfectamente en él. Los dones de Dios, una vez que se dan, no pueden ser revocados, incluso en la presencia del pecado. Además, algunos hombres, viviendo tales vidas, son los ungidos del Señor. Ante los ojos del Señor, Saúl fue una prueba viviente de esta realidad. Los dones no pueden ser revocados. Aterrador, ¿no es cierto? Si usted es joven y nunca ha visto semejantes cosas, puede estar seguro de que en los próximos 40 años las verá. Hombres sumamente talentosos y muy poderosos, considerados los líderes en el reino de Dios, cometiendo actos repugnantes y malvados. ¿Qué necesita este mundo? Hombres talentosos, exteriormente capacitados, u hombres de quebrantado corazón interiormente transformados. No olvide que algunos de los hombres a quienes se les da el verdadero poder de Dios han reunido ejércitos, han derrotado al enemigo, han puesto de manifiesto las poderosas obras de Dios, han predicado y profetizado con autoridad y elocuencia sin par, y han arrojado lanzas, y han odiado a otros hombres, y han atacado al prójimo, y han conspirado para asesinar, y han profetizado desnudos, y han consultado a las brujas.